vamos a empezar y se van a incorporar los otros socios. Te decía, bueno, en primer lugar, gracias por haber aceptado nuestra invitación para que nos expliques un poco el proyecto este que salió en Diario Menorca, diciendo que es un proyecto importante para Menorca, que costará, vamos, que la inversión será de 58 millones de euros, que esto, bueno, pues será el parque fotovoltaico más importante de la isla si se lleva a cabo, y realmente nosotros como Círculo de Economía pues estamos pensando que esto es una buena oportunidad para la isla, pero nos gustaría que nos explicaras un poco cuál es la idea, cómo tenéis el proyecto, cómo pensáis ejecutarlo, en fin, un poco para darnos nosotros una idea si en algún momento pues queremos hacer público nuestro apoyo a este proyecto. Pero antes queremos saber exactamente de uno de los instigadores del mismo, como eres tú, pues un poco más las interioridades de lo que pensáis hacer. Por lo tanto, Pablo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y nada más. Yo creo que a partir de ahora tienes pues el tiempo que quieras para poner un poco el proyecto y después, como siempre, tenemos un cambio de impresiones. Todos son miembros del Círculo de Economía y, por lo tanto, aquí estamos en familia. Por lo tanto, sin más preámbulo y agradeciéndote, ya te digo, tu buena disposición, pues sí, cuando quieras puedes empezar. Gracias. Pues, un millón de gracias por la invitación y la verdad que es un placer estar en este círculo de amigos de Menorca, así que me siento muy, muy honrado y muy, muy agradecido de tener la oportunidad de explicaros lo que estamos empujando desde nuestra humilde atalaya. Como presentación, soy socio de dos compañías que están involucradas en el desarrollo de estos proyectos. Una de ellas es QEnergy, que es una gestora de fondos de energías renovables, que a día de hoy es uno de los principales inversores y gestores de plantas solares en España y también en Europa. Tenemos presencia en múltiples países y gestionamos por encima de los 3.000 millones, todo destinado a energías renovables. Además, en el 2019 lanzamos otra iniciativa que llamamos Q-Impact, en la que hemos reunido una serie de fondos para hacer lo que llamamos inversión de impacto social y medioambiental. Con estas inversiones lo que tratamos es de buscar rentabilidad, pero a la vez ser partícipes y ser actores buscando soluciones a los principales retos sociales y medioambientales que tenemos en España. Tratar de buscar la cuadratura del círculo, involucrar al sector privado en mejorar la situación social y medioambiental. Para que se os hagáis una idea, estamos invirtiendo en empresas que reducen el paro juvenil, fomentando la formación de jóvenes en formación profesional del futuro. Estamos invirtiendo en otra compañía que es líder en España, fomentando vocaciones técnicas a través de actividades extraescolares de robótica y programación. Estamos invirtiendo en una compañía que da empleo a personas con discapacidad, en servicios auxiliares a la industria. Estamos invirtiendo en una cocina que da empleo a jóvenes en riesgo de exclusión. Es decir, buscamos negocios rentables que a la vez tienen una contribución positiva a los principales retos que tenemos encima de la mesa. En términos medioambientales, lo que nos hemos ido igualmente con este vehículo es a los mercados más desatendidos, a las causas más perdidas que hemos visto, ¿no? Después de tantos años desarrollando renovables por todo el mundo, pues nos hemos dado cuenta que tenemos el principal problema en casa y en concreto en las islas. Y tanto mi socio Íñigo Laguibel como yo llevamos, pues en mi caso, más de 20 años, Íñigo más de 30, yendo a Menorca y somos unos enamorados de Menorca, y solo cuando nos invitaron en el 2018 a un congreso de islas sostenibles hicimos un análisis de la generación en la isla y nos dimos cuenta del panorama, que es donde está la generación más contaminante, más cara y más ineficiente de Europa, desde luego de España, ¿no? Y a todos los años nos cuesta entre 1.200 y 1.500 millones, no de coste, de extracoste. Y la situación lleva así desde hace más de 20 años sin que no se haga prácticamente nada. Entonces, cuando nos dimos cuenta de esta situación, de la experiencia que teníamos en renovables, de la posibilidad de destinar parte de recursos a solucionar esto, pues vamos a tratar de ser profetas en nuestra tierra
y lanzar estos proyectos que no solo sea un proyecto renovable más, ¿no? De hecho, nosotros tenemos 3.000 megavatios en desarrollo. En Menorca es una pequeña porción, son solo 90. Pero sí que queríamos demostrar que es posible con las energías renovables modernas tener sistemas de alta penetración renovable justo allí donde más se necesita, que es en los ecosistemas más frágiles que tenemos en las islas, ¿no? Y es justo ahí donde la penetración de renovables es la menor de España. Es una situación totalmente inexplicable, digamos. Entonces, bueno, con este preámbulo lo que quería mostrar es que para nosotros estos proyectos es algo más que una oportunidad de hacer negocios, sino que es realmente hay un compromiso detrás de contribuir a la mejora de Menorca, desde luego, pero también tratar de demostrar que es posible hacer sistemas donde realmente hay una transición energética real, ¿no? Donde transitar es ir de un lugar a otro. Y una transición energética real es ir de un sistema de energías fósiles como tenemos ahora a un sistema de energía renovable. No es ir haciendo desarrollos aislados o ir haciendo parches, sino realmente tener una visión global de hacia dónde queremos ir y empezar a dar pasos en esa dirección. Y es con esta, pues con esta ambición y con este compromiso con el que después de hacer ese análisis en el 2018 pues empezamos a ver la posibilidad de hacer estos desarrollos y que a día de hoy pues esperamos que ya empiezan a tomar una forma que pueden ser los desarrollos hibridados con baterías más importantes que se han hecho en España, ¿no? Así que estamos muy, muy orgullosos del camino andado, pero todavía nos quedan pasos importantes. Pues esto como preámbulo. Tengo una pequeña presentación donde enmarcamos esto con un poco más de datos, ¿no? Y más de información, y donde además describimos los proyectos que estamos desarrollando. Algunos de vosotros ya conocéis, pero bueno, esto nos sirve de marco para después de lanzar preguntas y tener un diálogo más abierto sobre la transición energética en Menorca y también en concreto sobre nuestros proyectos. Pues si consigo, Ana, intentaré compartir la presentación y... Perfecto. Perfecto. A la primera. Es increíble. Vale. Pues 20 minutos de presentación más o menos. Interrumpidme cuando queráis y abrimos después turno para preguntas. Datos sobre generación eléctrica. A pesar de la opacidad que hay, algo hemos indagado entre Red Eléctrica y la Comisión, la CNMC. Así que estos son los datos. Bueno, antes de empezar, una pequeña anécdota, ¿no? Nos hinchamos la boca de hablar de transición energética, de net cero, de compromisos 2030 y seguimos haciendo lo mismo y la situación no cambia. Y salvo que tomemos cartas en el asunto y aquí nos participamos todos en cambiar las cosas o realmente las cosas no suceden. Y es desde este punto de vista que me alegra mucho tener la oportunidad de explicar estos proyectos porque siempre atribuimos los temas de infraestructura energética a las administraciones públicas o a alguien que no somos nosotros, cuando realmente podemos hacer las dos cosas para cambiar la situación. Y es desde ese punto de vista el que nosotros estamos empujando estos proyectos en Menorca, ¿no? De realmente un compromiso por cambiar la generación eléctrica en Menorca. Si vemos comparamos la generación eléctrica en Baleares con el resto de la península, es de los lugares donde hay menor penetración de renovables. Y se ha mantenido estable en los últimos 10 años. En la península, el 2020 es un año atípico por el COVID y la penetración de renovables es más alta de la que debería ser, pero ha habido un crecimiento moderado del 34 al 45% en la península. En Baleares estamos prácticamente planos de los últimos 5 años y apenas ha aumentado 3 puntos básicos, con lo cual es de los lugares donde la generación es más basada en sistemas fósiles. Si vamos a Menorca, el panorama es aún peor. Estamos estancados en el 3%, incluso llevamos años donde los molinos de Esmilá no han funcionado y la penetración ha sido menor y donde no hemos tenido cable y las horas de funcionamiento de la central de Mahón han sido prácticamente el 100% de la generación. Entonces es realmente vergonzante como ciudadano pues, ver que estos números no cambian. Y cuando vemos el coste de generación, pues el panorama es todavía más sangrante, ¿no? Estos son datos reales de 2020, salvo para Menorca, que no hemos encontrado datos reales y son del 2017. Pero para que tengáis órdenes de magnitud, aquí hemos considerado todos los pagos que van por electricidad
a los sistemas no peninsulares dividido por el número de megavatios hora consumido en cada zona. ¿Vale? En Canarias estamos en 233, en Baleares en 151 y en la península este año, que ha sido un año atípico también por el incremento del precio del gas, en 88. ¿Vale? Normalmente solía estar en 50-55. En Menorca estamos en 225 en 2017. Este año no tenemos datos, pero es muy probable que estemos más cerca de 300 que de 250. Para que os hagáis una idea de la barbaridad, la diferencia que hay entre la generación en la península y en Menorca, que es prácticamente 3 veces. Pero es que también, si lo comparamos con las renovables modernas, la solar en la última subasta en la península fue 28 euros por megavatio hora. Es prácticamente 10 veces más barata en Menorca. Y si metemos baterías que todavía no son eficientes y están bajando muy rápidamente de coste, estamos, según los últimos estudios, en torno a 74 euros por megavatio hora, ¿no? Combinando solar con baterías, con lo cual es igual 1/3 del coste actual por cada megavatio hora que se genera en la planta de Mahón. Es inexplicable que con las emisiones que supone, con el coste que supone, sigamos anclados en ese 3% desde hace más de 10 años. Esto en términos absolutos, desde 2017, supone más de 7.600 millones de extra costes, no de costes, de extra costes que estamos pagando a los sistemas no peninsulares, a las Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Esto es un extra coste que pagamos entre la factura eléctrica y los presupuestos generales del Estado y que va directamente a las filiales de Enel, Endesa, GESA, Unelco. ¿Vale? Estos son datos sacados de documentos oficiales, no son opinables, son datos absolutamente contrastados, con lo cual no hay nada que nos estemos inventando, salvo que no sabemos el coste real de generación en Menorca simplemente por la opacidad de la CNMV y de Endesa, que se empeñan en que no sepamos cuánto nos cuesta el megavatio generado en Mahón. Pero para que veáis el coste evitado que supone renovables a día de hoy, sobre todo en las islas. Es decir, siempre estamos hablando de subvenciones y de ayudas a las renovables, no. Son subvenciones y ayudas al petróleo, al gas, al gasoil y a todos los combustibles fósiles con el que generamos en las islas. Vamos con un poco más de detalles sobre Menorca. Y perdonad que haya tanta información aquí, vamos a seleccionar un poco... ¿Vale? En Menorca anualmente más o menos se consumen unos 500.000 megavatios hora. Eso es el consumo anual y con eso tenemos que suplirlo con distintas fuentes. Lamentablemente no hay un supermercado donde vayamos y digamos sustituyamos la central de Mahón por una central renovable y aplíquese y funciona, ¿no? No hay una solución perfecta, las renovables no son las fuentes de generación perfectas, no son gestionables. Cuando hay viento, cuando hay viento hay electricidad, cuando hay sol hay electricidad, pero por la noche no hay electricidad solar y cuando no hay viento no hay energía eólica y sin embargo nosotros necesitamos que apretemos el interruptor y venga la luz, por lo cual hace falta alguna forma de gestionabilidad, almacenamiento o plantas donde aprietas el acelerador o abres el grifo del hidrógeno y las cosas suceden. Las renovables todavía no están ahí, han reducido mucho su precio, pero todavía no hemos trabajado lo suficiente en que sea comparable a las plantas tradicionales en cuanto a gestionabilidad, que es fundamental para que el sistema eléctrico funcione de forma eficiente y no haya cortes de suministro. ¿Vale? Entonces, quedaos con este número, 500.000 megavatios al año, 131 es el pico de consumo, 131 megavatios a la hora que se produce el pico de consumo a las 10:30 de la noche en agosto. ¿De dónde viene la electricidad? Pues cuando ya tenemos enlace por fin con Mallorca, este año ha sido un poquito más, pero bueno, 13% viene en enlace, 83% de la central y la eólica y el solar que llevan esos 10 años anclados ahí. Afortunadamente, no sé cómo estamos ahora, pero los 4 molinos de Esmilá creo que ya están funcionando. Problema que tenemos en las islas, me voy al tercer gráfico abajo a la izquierda, es muy variable. Varía mucho. La curva azul que veis abajo será la curva de consumo en invierno, con lo cual tenemos un pico de consumo en torno a 50 y cuando nos vamos a los meses de julio y agosto nos vamos a la curva marrón, con lo cual tenemos un pico de consumo en cuanto a 130. Con lo cual, ¿qué pasa? Si uno dimensiona el sistema eléctrico para que tenga una capacidad máxima de 130, en muchos meses del año que vamos a estar tirando electricidad, sabe que la almacenemos. Y si dimensionamos el sistema eléctrico para 50, va a haber muchos meses del año donde no demos abasto. Igual, eso es la complicación que tiene diseñar un nuevo sistema eléctrico renovable en Menorca. Es
Pero la bondad es que tenemos mucho margen desde el punto de vista económico, ¿no? Podemos sobredimensionar y aún así ahorrar un montón de costes sobre lo que se está gastando a día de hoy, ¿no? Son 3 veces el solar con baterías y 8 veces si estuviésemos hablando solo de solar fotovoltaico. Con lo cual, económicamente para el gobierno, para los presupuestos del Estado, es tirar a pato parado desde el punto de vista económico, ¿vale? Disculpad que estos son temas un poco más técnicos, pero creo que es un buen marco para explicar lo que quiero explicar, es cómo hacemos esa transición energética o cómo vemos nosotros que se puede hacer, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta o queréis interrumpirme sobre estos gráficos, si se entienden claramente o no. Sí, puede seguir, Pablo. Bueno, y otra de las complicaciones que tenemos en Menorca son 2. Por un lado, el tema de las emisiones y la contaminación y la vergüenza que supone que Mahón esté en el 2% de municipios más contaminados de España. Afortunadamente las cosas han mejorado con los nuevos filtros de agua destilada y demás, pero sigue siendo inaceptable tener una central tan contaminante a 350 metros del principal núcleo poblacional de la isla. O sea, no sé cómo podemos cambiar esto, pero desde luego como generación yo creo que tenemos una responsabilidad con nuestros hijos de dejarlo algo mejor de lo que nos encontramos, ¿vale? Y por otro lado, todo el tema de que es un sistema tremendamente anticuado. Hay microcortes, hay cortes, cada vez que hay una tormenta se estropean no sé cuántas lavadoras y no sé cuántos televisores. Es difícilmente hacer ver en el 2021 un sistema eléctrico tan mejorable, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues yo creo que afortunadamente hay mucho por hacer, pero hay que hacerlo, ¿no? Y lamentablemente no se hace. Así que, ¿cómo vemos la transición energética en Menorca? Pues aquí es lo que os decía al principio, ¿no? Está la Agenda 2030, el COP21, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, todos hablan de reducción sustancial de emisiones para el 2030. Ya la Ley Balear de Cambio Climático habla del 35% en 2030, del 100% en 2050, o la Estrategia de Menorca 2030, en la que colaboramos también con el COSEL. No sé si está Chus por aquí, que le doy la enhorabuena por el documento, que habla del 85% para 2030, ¿no? Estamos al 3%. Nos quedan 9 años y poco se está moviendo, ¿no? Entonces, un poco el contraste que decíamos antes entre llenarnos la boca y hablar de transición energética y realmente hacer que las cosas sucedan. No sé, cuando veo esta foto, no sé, me recuerda un poco a las palabras del pobre Antonio Escotado, que murió hace poco, que decía que las sociedades avanzan cuando los políticos duermen. Y desde ese punto de vista, creo que tenemos que tomar cartas en el asunto del sector privado, pues realmente también movilizar para que los cambios sucedan, ¿no? Porque realmente tenemos que dejar las cosas un poquito mejor de las que nos encontramos y en el caso de Menorca, como os contaba, es muy mejorable. Vale, entonces, hablemos de transición energética en Menorca y de un plan integral para hacer esa transición, de pasar de un sistema fósil a unos renovables, ¿no? Como os decía, de los 500.000 megavatios, hay una pequeña rata ahí, son 500.000 megavatios hora al año, necesitamos, por la curva de producción de Menorca, 300 megavatios de energía solar. Con eso cubriríamos el 100% de las necesidades de Menorca, ¿vale? Esto es, si fuésemos capaces de tener una máquina mágica de producir energía solar y adaptarla al consumo, que no es el caso, porque solo hay energía solar cuando hay sol, ¿vale? Pero esos 300 megavatios dan una idea de magnitud de lo que requeriría un sistema renovable en Menorca. Y cuando vemos lo que se está haciendo, no estamos tan mal, porque resulta que solo hay un 3% en operación, pero por todos los parques que están en Solval 1 y Solval 2 solicitando las ayudas de FEDER que ha publicado el IDAE, hay cerca de 192 megavatios en 14 proyectos que se están tramitando a día de hoy en Menorca. Es decir, que no estamos tan lejos de esos 300 megavatios, ¿vale? Estamos en 200. No entro a considerar si todos esos proyectos van a ser viables o no y en qué situación están, pero sería muy deseable para hacer esa transición que nos acercásemos a esa cifra, ¿no? Y aquí hemos encontrado todos estos proyectos y sabemos de alguno que está avanzando bastante bien y hay otros que se están quedando atascados, pero ahí es donde debemos ir. Entonces nosotros con esta cifra de 200 hicimos una simulación de qué pasaría si con esos 200 megavatios y le incorporásemos baterías de ion litio más el uso del cable un poco más eficiente, empezásemos poco a poco a sustituir la central de Mahón, que se quedase en reserva por si es necesario, por si hay épocas de tormenta o hay cualquier problema de suministro de renovables. ¿Cuántas horas necesitaríamos de la central de Mahón? ¿Vale? Y en estos gráficos, son un poco complicados, pero
¿Veis? La curva discontinua son las curvas de demanda, la energía que tenemos que producir. Y las barras es, digamos, la energía que se produce. Lo amarillo es la energía solar, lo que viene del sol, lo verde son las baterías y lo azul son la energía que viene del cable, ¿vale? Y lo rojo es lo que viene de Mahón. En ausencia de eventos climáticos muy prolongados o adversos, apenas en julio y agosto por la mañana necesitaríamos conectar la central de Mahón. Reduciríamos un 90% las emisiones, ¿vale? Con estos 200 megas más 360 megas ahora de baterías, que es el doble de lo que estamos desarrollando nosotros, así que no estamos tan lejos, ¿vale? Llamo vuestra atención sobre los meses de marzo y abril, que es lo que os decía antes. Hay una curva de consumo muy bajita y entonces se produce mucha energía que hay que devolver a algún sitio. Las baterías se llenan rápido y veis esa barrita de azul clarito. Eso quiere decir que el cable está trabajando, exportando electricidad para no tirarla al mar, ¿vale? Por eso necesitamos un cable un poquito más sobredimensionado del actual, porque necesitaríamos 300 megas, no 200. Entonces, en esos meses en los que no hay demanda, necesitaríamos devolver la energía a algún sitio para no tirarla, ¿vale? Y luego el otro punto a llamar la atención es los meses de julio y agosto, por la noche, cuando hay los mayores picos de demanda y las baterías se han vaciado por la noche, habría que encender la central de Mahón. Pero supondría una reducción muy sustancial con respecto a la actual y con un escenario del que no estamos tan lejos si todos los proyectos prosperasen, ¿vale? Aquí tenéis un poco el resumen, ¿no? En el gráfico de arriba a la derecha veis lo que os comentaba antes, el resumen de la generación de la central de Mahón se reduciría a los meses de julio y agosto y por otro lado en los meses de primavera habría que exportar electricidad porque sobraría, las baterías no darían abasto, ¿vale? Y esto no cubre el 100%, pero ya estamos viendo que las emisiones se reducen a un 89, a un 11%, ¿no? Hay una reducción sustancial del funcionamiento de la central, la generación renovable subiría al 66% y el cable cubriría aproximadamente el 30% de la electricidad y el coste anual, pues de los 90 millones que nos gastamos cada año, probablemente este año sea mucho más, pues reducíamos casi a la mitad. O sea que desde cualquier punto de vista de política energética estamos mucho mejor, muchas menos emisiones, mucho menos coste y una energía gestionada con baterías de última generación que evitaría pues el panorama que tenemos ahora cada vez que hay cualquier evento en la red de distribución, ¿no? Que es muy mejorable. Lo único, tenemos la ventaja además que tenemos la central de Mahón que está amortizada, con lo cual se puede dejar en reserva y encenderla cuando haga falta, ¿no? En este caso en julio y agosto, y si hay cualquier evento climático adverso, pues tenerla siempre como reserva del sistema para que asegurar el suministro en cualquier escenario. Esto no estamos tan lejos de conseguirlo si entre todos empujamos, si los proyectos salen adelante y se instalan algo más de baterías. ¿Qué sería un escenario donde damos todavía un pasito más allá y tiramos la central de Mahón, que yo creo que sería el sueño de todos? Pues esto implicaría dos cosas, ¿vale? Aumentar un poco la penetración de energía solar de los 200 a 300, instalar 100 megas más. Necesitaríamos más baterías de las que estamos promoviendo nosotros. Idealmente necesitaríamos baterías de larga duración. Las baterías químicas de ion litio cubren la demanda durante horas, pero si hay una tormenta de 10 días, pues necesitamos algo donde puedas acumular la energía más tiempo, ¿no? Como puede ser el hidrógeno, los sistemas de almacenamiento por agua, o en fin, hay distintas tecnologías, pero algo que nos genere un poco más de duración de almacenamiento. Y finalmente es fundamental el segundo cable. ¿Por qué es fundamental el segundo cable? Habéis visto que ya con 200 megas, que es lo que se está desarrollando, tenemos que devolver energía a Mallorca, ¿vale? En este escenario es la pesadilla de cualquier promotor de energía renovable, que es lo que se llama en inglés curtailment o vertidos de electricidad. Si no somos capaces de asegurar que el 100% de la energía va a poder ser rentable, nadie se atreve a promover nuevos proyectos, nadie se atreve a financiarlos, porque hay una gran incertidumbre, es qué porcentaje de tu electricidad vas a ser capaz de vender. Y si tenemos el cable tan estrechito, no somos capaces de asegurar que el 100% de la electricidad se va a vender. Por eso es tan crítico y por eso es tan frustrante que el segundo cable se haya pospuesto a partir del 2025, creo que es, ¿no?
sería muy deseable que eso se acelerase. Y finalmente, como os decía al comienzo, es increíble que no haya una regulación para instalar baterías en las islas, que es donde más se necesita. Hay que almacenar la electricidad y hacer que la energía renovable se pueda gestionar, y para eso el papel de las baterías es crítico. Y a día de hoy no sabemos cuáles son los requisitos técnicos, por supuesto no sabemos cuál es la remuneración y no hay posibilidad de conectar baterías a la red, lo cual es de todo punto inaceptable a 2021, cuando en todos los países del mundo los sistemas eléctricos se están modernizando a través de este tipo de baterías, ¿no? Y donde, pues, sobre todo en las islas, además, ¿no? Pues en Australia, en Hawái, en Puerto Rico, después de las tormentas, todos los sistemas modernos van a través de la incorporación de baterías. En fin, esto es, nosotros como vemos, un escenario ideal en el que hacemos una transición energética real. Nos vamos de un sistema fósil a un sistema renovable. Todo lo que está sobre la mesa no es esto. Lo que está es la transición a gas, que no es transición, sino que es más energía fósil, o el no hacer nada y el statu quo, que desde el punto de vista personal pues tampoco nos parece que sea aceptable, ¿no? Pero estamos cerca de conseguirlo si entre todos empujamos. Perdón, un segundo. Bueno, hasta aquí un poco el marco sobre el que nosotros desarrollamos los proyectos y cuál es la justificación de los tamaños que hemos elegido y de un poco la implicación dentro de la transición energética en Menorca, ¿no? No sé si queréis comentar algo o lo dejamos para el final. Sí, yo creo que puede seguir y al final haremos el coloquio. Pedro, que siempre pregunta cosas inteligentes, levanta el dedo. A Pedro no lo he visto. Está silenciado, Pedro. ¿Ahora me escucháis? Sí, te escuchamos, Pedro, sí. Sí, no, es referente a lo siguiente. Vamos a ver, yo creo que la presentación me ha encantado, tocas todos los puntos que creo que son importantes, pero sí que esto es una presentación ceteris paribus, es decir, si poner solar con lo que hay ahora, pero si de repente a esto le incrementas todo el tema de movilidad, que en pocos años será eléctrico o por hidrógeno, digamos que te faltarían muchos megavatios, ¿no? O sea, todos los coches que hoy en día se mueven por gasolina, gasoil, pasarán a ser eléctricos, con lo cual necesitarán carga. Y yo creo que además añadirle a esto toda la tecnología del hidrógeno puede ser fundamental. O sea, la central que tenemos, que es para tirar al cubo de basura, la sustituiría por una de hidrógeno, y sí que añadiría a todo lo que están haciendo, que está muy bien, toda la tecnología de hidrógeno para almacenar como pila de energía, ¿no? O sea, el hidrógeno como pila es fantástica, ¿no? Pues tremendamente eficiente. Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? De hecho, el documento de las directrices de Menorca creo que hablaba pues esta chus, creo que eran 580 megavatios, incorporando ya es la electrificación no solo de transporte, sino de otros usos, ¿no? Que efectivamente va a suponer un incremento de demanda sobre estos 500.000, por lo cual sí, efectivamente habrá que incrementar esto, o eventualmente el cable puede cubrir una parte también importante. Pero sí, es verdad que esto es un sistema, como dice ceteris paribus, que si se incrementan los consumos eléctricos, pues habrá que ir progresando. Pero con esto queríamos ilustrar que no estamos tan lejos y eso supone un cambio sustancial. Vale. Hola Pablo, Luego, estoy aquí. puntualización, perdona Pedro, el hidrógeno hay que producirlo, con lo cual eso supone también más renovable. Digo, hola Pablo, que sí que te estoy escuchando y confirmo tus datos. Gracias, Chus. Vale, pues seguimos. Os presento los proyectos de Menorca renovables, ¿vale? A ver, cuando lanzamos la tramitación de estos proyectos, nos planteamos cómo hacerlo en Menorca, ¿no? Y estos proyectos tienen el potencial de reducir un 30% las emisiones de Mahón, con lo cual íbamos a asumir que a Endesa no le va a gustar mucho. Así que los diseñamos con un tamaño mínimo para que la interconexión no dependiese de Endesa y pudiésemos ir a transporte de red eléctrica. Por eso estamos haciendo 5 proyectos en total que van entre 15 y 30 megavatios, ¿no? Pero tienen el potencial en cada subestación. En Esmercadal estamos conectando 30 y en Dragonera estamos conectando 60.
Este es el primer decisión estratégica, hacer proyectos de relativo tamaño, ¿no? Para que nos pudiésemos ir a la red de transporte y no depender del Estado. ¿Vale? Después, a la hora de elegirlos, queríamos que hubiese diversidad geográfica para que estuviesen cerca de cada subestación. Ciudadela ya tiene la ampliación de Son Salomó, nosotros nos fuimos a las otras dos subestaciones que tenían capacidad, Mercadal y Dragonera. Y queríamos, pues eso da seguridad de suministro y permite hacer microredes en casos de mal tiempo y hacia es donde van las redes modernas, pero también que la distancia de la subestación fuese pequeña, ¿no? Para no hacer grandes líneas de conexión. Luego, lo más complicado ha sido encontrar terrenos de escaso valor paisajístico en Menorca, que os voy a contar, ¿no? Pero este es el mapa de aptitud fotovoltaica, todo lo que está en gris está prohibido, está vetado. Lo que está en verde son prácticamente zonas urbanas, con lo cual es muy complicado encontrar terrenos de 15-20 hectáreas, que era lo que estábamos buscando, y aún así pues es muy complicado encontrar esos terrenos de escaso valor, ¿no? Con lo cual ha sido una labor pues hemos visitado más de 70 fincas, ¿no? para encontrar, pues, y tampoco son perfectas, pero es lo mejor que hemos encontrado cerca de las subestaciones y que reúnan pues, estos requisitos, ¿no? Luego, nos gusta y compartimos mucho los criterios del GOV a la hora de las reglas de construcción y tratar de minimizar el impacto visual. Así que hemos incorporado la práctica totalidad de los requisitos de un documento que publicó el GOV y también estamos incorporando no solo temas de mitigación medioambiental, sino de incremento de la biodiversidad y hacer pues, pequeñas actuaciones que permitan, por un lado, no dejar fuera la actividad de los payeses y por otro lado incorporar también algún tipo de actividad agropecuaria, llámese apicultura, llámese abrevaderos para aves o algunas plantas aromáticas que también permitan pues, mejorar la biodiversidad, ¿no? Con lo cual nos parece muy acertado el modelo de tratar de respetar el paisaje, que no se vean y además de hacer todo lo que podamos por mejorarla, dejar las cosas un poco mejor desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Así que eso lo hemos tenido mucho en cuenta a la hora de hacer los modelos de desarrollo. Con todo y con eso, en Menorca es probablemente el sitio, tenemos 3.000 megavatios en desarrollo, ¿eh? Estos 90 probablemente han sido los más complejos que hemos desarrollado en España. Pero finalmente conseguimos las ubicaciones, conseguimos acuerdo con los propietarios, alguno muy querido y conocido que está en esta sala. En fin, y después de este trabajo pues ya tenemos las 5 ubicaciones que en el caso de Esmercadal están entre 1 y 2 kilómetros cerca de la subestación y en el caso de Dragonera un terreno está rodeando la subestación, con lo cual está muy cerquita y el otro está a menos de 3 kilómetros, ¿no? en la zona del Camí cerca de San Clemente. A la hora de hacer las especificaciones técnicas de los proyectos, lo que hemos ido es a tratar de ser lo más eficientes posibles, de minimizar la huella. Entonces nos hemos ido a paneles de alta eficiencia. Cuando lo diseñamos, ahora ya hay paneles todavía más eficientes, con lo cual los iremos incorporando y ya estamos por debajo de la hectárea por megavatio y probablemente nos vayamos a 0,7 hectáreas por megavatio, lo cual minimiza también el impacto visual y la ocupación del terreno. Y bueno, es una muy buena noticia cualquier evolución que se vaya incorporando en las placas solares y la iremos incorporando a los proyectos ejecutivos. Y desde el punto de vista de almacenamiento, nos hemos ido con el productor que tiene más experiencia a día de hoy, que no está vendiendo todavía en España porque no hay regulación, pero hemos hecho todos los estudios con la batería de última generación de Tesla, ¿vale? Que son estos containers que tienen 3 megavatios hora cada uno de ellos y que están pues donde tienes todos los mecanismos de gestión y de refrigeración ya incorporados y donde son containers un poquito más pequeños que los tradicionales de transporte de mercancías y donde ya incorporan todos, con lo cual son tremendamente modulares y se pueden esconder en prácticamente cualquier sitio. ¿Vale? De lo que estamos hablando al final de nuestros proyectos, de los 90 megavatios, serán unas 80 hectáreas de ocupación de terreno rural, terreno rústico, y los 180 megavatios de almacenamiento son 60 containers de este tipo que estamos poniendo alrededor de las subestaciones. 20 en Esmercadal y 40 en Dragonera.
Aquí tenemos un poco mejor las ubicaciones, ¿vale? El terreno que tenemos en Dragonera es justo, la finca se llama Dragonera y es la que rodea la subestación, con lo cual creemos que es un terreno tan apto como se puede encontrar en Menorca. Además rodea la base de la sede de Endesa, con lo cual lo vamos a hacer un poco más verde. Los terrenos de San Clemente están justo al norte de San Clemente, en el camino que va hacia Toralbenc, que no recuerdo el nombre ahora mismo, pero aquí me tenéis que ayudar, son estos terrenos tremendamente estériles que están llenos de piedra y donde lo único que hay a día de hoy son ovejas, ¿no? Con lo cual hemos respetado todas las tancas y las paredes secas y integrado, como veis en la mancha roja dentro de las tancas, los paneles solares para que tengan impacto visual nulo, y está pues eso, a 3,75 kilómetros de la subestación yendo por caminos, con lo cual minimizamos también el impacto. El proyecto de abajo lo hemos descartado. Teníamos otra finca al sur del aeropuerto, pero por el tema de la interconexión al final lo descartamos y estamos concentrando todo el contingente aquí al norte de San Clemente. Estos son los terrenos de Es Mercadal. Uno de ellos está al lado del polígono de Llinarich, finca de Llinarich, y el otro está en la conexión de las carreteras que vienen desde Alaior y desde el Mercadal, que van hacia Es Migjorn Gran, ¿vale? Es un terreno que tampoco tiene impacto visual, donde está todo muy escondido, pero que está a menos de 1,5 kilómetros de la subestación, con lo cual creemos que son terrenos muy aptos donde podemos conectar sin hacer interconexiones excesivamente largas. Como veis, las implantaciones pues las hacemos respetando los mosaicos, las paredes secas y tratando de que no haya impacto visual. Allí donde lo hay, pues haremos barreras vegetales, ¿no? El comentario que nos dieron el alcalde de Es Mercadal es que no quiere que se vean los paneles, entonces hemos hecho una ubicación para que se vean lo mínimo imprescindible. Y en el caso de Vinisegui, pues apenas se ven desde ningún sitio. Vale, claro, aquí veis un poco más el detalle de las implantaciones, ¿no? Y cómo estamos respetando esos mosaicos. Y tenemos que hacer 2 líneas que conectan en la propia subestación y hacer allí una ampliación de la subestación, implantar las baterías que estamos haciendo en la misma finca de la subestación. Y lo mismo está pasando en Dragonera, donde estamos tratando de ubicar toda la paramenta y lo que es más aparatoso junto a donde ya está implantada la subestación para minimizar también el impacto visual. Pero como os decía, los criterios que decidimos, los hemos explicado al principio, de tratar de minimizar el impacto medioambiental, hacerlo lo más cerca de las subestaciones, pero sí que necesitábamos cierto tamaño para irnos a un procedimiento reglado, que es lo que nos da red eléctrica cuando pasamos de 20 megavatios y vamos a la red de transporte. Hemos tratado de distribuir las plantas en tancas o en sitios donde no se vean y donde el impacto sea menor, pero al final pues tenemos que ocupar estas 80 hectáreas para que esto vaya para adelante. ¿Vale? Y alguno me preguntaba, ¿dónde están estos proyectos desde el punto de vista de tramitación, ¿no? Y la respuesta es, para construir un proyecto renovable hacen falta cuatro elementos básicos, ¿no? Es uno, la interconexión, que ya tenemos en los dos contingentes. Luego son los terrenos, que también hemos llegado a acuerdos con todos los propietarios para el uso de estos terrenos. El tercer elemento son los permisos medioambientales y de construcción, donde ahí estamos haciendo la tramitación más ágil que nos ha permitido la regulación dentro de lo que es la regulación balear y menorquina, ¿no? Unos proyectos van por un trámite de urgencia que están declarados como de interés estratégico industrial, y otros proyectos van por un trámite ordinario que es a través de una declaración de interés general, que son los proyectos de Dragonera, pero que también avanzan a un ritmo razonablemente bueno. Los proyectos se presentaron en diciembre del año pasado, han salido de exposición pública sin que haya habido oposición, y estamos ahora a la espera de que las distintas administraciones implicadas nos informen de qué comentarios o qué modificaciones o qué cosas tenemos que modificar para ya ir adelante con las aprobaciones, con lo cual estamos dentro del meollo de toda la tramitación medioambiental local. Y el cuarto elemento, que es más complicado, es que nos permita vender la electricidad.
Tradicionalmente las renovables tienen prioridad de despacho, con lo cual todo lo que se produce se puede vender. Así que no tendríamos problema con el tema de las placas solares, pero como comentábamos, no hay una regulación a día de hoy que nos permita instalar baterías. No hay unas especificaciones técnicas, no hay qué condiciones tendríamos que tener para conectar a la red y desde luego no hay ningún sistema que lo remunere. Y no hay ningún sistema que lo remunere sabiendo que las baterías a día de hoy no son eficientes en coste para venderlo a mercado, con lo cual no podríamos financiarlos y no invertiríamos para instalarlas. Pero son muy eficientes si lo comparamos con lo que se están pagando a la central de Mount, es un ahorro de 1/3 del coste. Con lo cual, nuestra aspiración y lo que estamos empujando es que nos dejen competir contra la misma electricidad que se genera por Endesa en la central de Mahón, sabiendo que esta electricidad es mucho más barata y no tiene ninguna emisión. Hemos empujado al IDA y al Ministerio, al Gobierno, a que se cree una comisión interdepartamental y que haya una regulación para este aspecto específico. A día de hoy no lo hay. Pero bueno, estamos desarrollando los proyectos de una forma modular que nos permita, si no llega esa regulación, instalar los paneles y a continuación las baterías, que sería lo deseable, que es lo que nos permitiría de verdad reducir ese 30% de las emisiones de Mahón, que es lo que nos gustaría con este contingente de desarrollo. Y finalmente, y la gran aspiración es que no solo desarrollemos nosotros, sino que todo el resto de desarrolladores tenga éxito y que se incremente un poquito el desarrollo en esos al menos 100 megas o los que hagan falta a medida que se vaya electrificando la isla y que podamos hacer esa transición real. Y para eso, además de la regulación de baterías, como os contaba, es importantísimo que empujemos todos porque haya ese segundo cable o porque se amplíe el cable actual y permita dar seguridad a los desarrolladores de que la energía que se genere se va a poder vender, que a día de hoy es un gran incierto. Así que nosotros estamos haciendo lo que podemos. Llevamos 3 años bastante intensos trabajando en estos proyectos con un montón de personas implicadas y sobre todo contactos a todos los niveles para que esto sea una realidad, pero agradecemos vuestro interés y desde luego cualquier ayuda que nos podáis brindar para que esto sea una realidad y cuanto antes mejor. Y desde luego por Menorca, porque joder, siendo Menorca, con la conciencia medioambiental que tenemos, siendo reserva de la biosfera desde hace más de 25 años, que tengamos uno de los sistemas más contaminantes de electricidad es inaceptable. También para demostrar que es posible empujar desde el sector privado cambios significativos en nuestra forma de vida, ¿no? Y en nuestras infraestructuras más básicas y que dejemos una cosa mejor de la que nos encontramos a nuestros hijos, que desde luego en el caso de Menorca y en el caso de las islas es significativamente mejorable. Así que con esa vocación y con ese interés nosotros nos pusimos a trabajar. Esperamos desde luego que estos proyectos sean rentables, tienen un montón de valor económico solo con los ahorros que suponen, pero también con ese compromiso personal de tratar de mejorar las cosas y además si podemos hacerlo en una isla con la que tenemos esa vinculación, ese amor, pues mejor que mejor. Así que con esto os abrimos el turno de preguntas y respuestas y de nuevo agradeciéndoos el interés y el habernos invitado a exponer estos proyectos delante de vosotros. Como solemos hacer siempre, vamos a abrir el turno de preguntas. Yo voy a hacer una. Esto, en el supuesto de que no podáis instalar las baterías, ¿vais a seguir con el proyecto? Nuestra idea es que sí, que la tramitación la estamos haciendo modular, sabiendo la incertidumbre regulatoria que hay, de tal forma que podamos instalar las placas solares, que para eso sí podemos vender la electricidad, y en el momento en que tengamos una regulación de baterías, ya tener los permisos medioambientales para instalar las baterías. Las baterías tienen muy mínimo impacto, son como habéis visto, containers ya que básicamente se traen, se instalan, si hace falta hacer algo de poner una pared alrededor para que no se vea, se hace, y están ubicados al lado de la subestación, para lo que tenemos terrenos, con lo cual su instalación sería muy rápida si tenemos esa aprobación medioambiental, que es la que estamos tramitando. Otra pregunta. Has dicho que habíais, vamos, que tenéis ya solucionado el problema con los propietarios de las fincas. ¿Ha habido algún problema con los propietarios? Es decir, ¿está esto ya totalmente solucionado o tenéis algún problema pendiente con algunos propietarios de las fincas a las cuales queréis? ¿Sí? Los que no se han solucionado no hemos seguido adelante. Sí hemos tenido muchos problemas y gente que
bueno, pues que pensaba que el rendimiento que le íbamos a sacar era desproporcionado y que perdía el oro y el moro, y donde no hemos conseguido llegar a acuerdos. Ya con los terrenos que tenemos ubicados y donde hemos hecho los proyectos, tenemos opciones para alquilar el alquiler a largo plazo y poder instalar las placas. Así que ese es un aspecto que tenemos solucionado. Es decir, tenéis terreno suficiente para instalar las placas. Sí. A ver. Sí, Josep. Sí, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Dos preguntas. La primera, ¿cuánto creen que va a tardar la tramitación de los permisos medioambientales? Porque entiendo que básicamente está la Comisión Balear de Medio Ambiente y el Consejo Insular. ¿Tenéis un calendario más o menos, una previsión de cuándo se pueden obtener estas autorizaciones administrativas? Y en segundo lugar, es importante lo que ha apuntado del segundo cable, porque la planificación de red eléctrica lo plantea a partir del 2026 y estamos en el 21, aún no hemos terminado el 21, con lo cual nosotros entendíamos que el segundo cable era necesario para una cuestión de seguridad y para evitar el aislamiento energético de Menorca, que ya ocurrió con el famoso apagón, que no había cable instalado. Pero usted plantea una segunda utilidad para el segundo cable, o que haya un cable de mayor, digamos, dimensionamiento. ¿Para qué se utilizaría o sería necesario contar con el segundo cable? Gracias. Vale, respondiendo a la primera pregunta, aquí no tenemos un calendario en el que nos podamos comprometer, tenemos una aspiración. Claro. Los proyectos de Mercadal van por una declaración de interés estratégico, por un proyecto de interés estratégico industrial, ¿vale? Va directamente al gobierno, para que lo tramite a la Dirección General de Energía, y nos han dicho a priori que el tiempo estimado es un año, año y medio. Esto empezamos en diciembre, con lo cual para mediados de 2022 deberíamos tener las autorizaciones medioambientales. Bueno, sí. Pero nuestra experiencia como humilde ciudadano en Menorca es que estas cosas llevan un poco más de tiempo. Y después por dos, multiplique por dos. Y luego el contingente de Mahón, igual, no va por una característica de los terrenos que lo hacía inhábil para esta declaración de interés estratégico industrial, va por una declaración de interés general. Con lo cual, eso sí que ya va 2-3 años, pero sí que es verdad que estamos recibiendo bastantes muestras de apoyo del Consell y que tratará de agilizar lo posible, y sobre todo teniendo los otros proyectos en competencia, pues esperemos que se pongan las pilas, ¿no? Para nosotros lo deseable es que a lo largo de 2022 tengamos los permisos medioambientales y podamos empezar a construir. En fin, sería lo óptimo, aunque ninguno nos comprometemos a cumplir estos plazos porque los desconocemos. Hay un colapso absoluto y es un vía crucis administrativo realmente la tramitación de estos proyectos en Baleares. Y luego, con respecto al segundo cable, lo he tratado de explicar cuando hemos hecho la simulación, ¿no? Pero, claro, si tenemos que instalar 300 megavatios, ¿no?, para suplir toda la electricidad que tiene Menorca, eso supone que un día una mañana de abril, que es cuando más se produce, tenemos 300 megavatios cada hora que se están produciendo y se consumen 50. Me sobran 250. Entonces puedo meter en las baterías durante unas horas, pero enseguida las baterías las lleno. Igual a partir de ahí tengo que tirar la electricidad a algún sitio. Lo ideal sería que la pudiese exportar a Mallorca y poder venderla, si no la tenemos que tirar. Entonces, ese escenario es muy malo para los promotores, porque no tienen garantía de que vayan a vender el 100% de la electricidad que producen. Esto que hemos visto es con 200 megas. Si son 300 megas, el problema es mucho mayor. Con lo cual, un promotor que ve esta situación dice, aquí hay un riesgo de que no sé cuánta electricidad voy a vender, no me compensa desarrollar en Menorca. Con lo cual, nunca llegamos a ese escenario donde suplamos todo con energía renovable. Por eso es importante dar certidumbre a los promotores de que van a poder vender su electricidad y a qué precio, idealmente a qué precio lo van a vender, que es como sucede en todos los países del mundo, salvo en España, que hemos sido bastante originales a la hora de incentivar los mecanismos renovables.
o no ya por decir el tema de baterías, que ni siquiera está permitido. Entonces, ahí la regulación tiene mucho que decir, pero el tema del cable es sobre todo para incentivar a que se cumplan esos desarrollos que son necesarios. De acuerdo. Muchas Gracias. Luis. Luis. Bueno. No te vemos, Luis. Sí, ahora. Vale, vale. Bien, ¿me oís, no, ahora? Sí. Sí, sí, sí. Bien, gracias por tu presentación, Pablo. A ver, yo tenía unas cuantas preguntas. No hace mucho tuvimos una reunión en el Cercle de Economía con Endesa, donde nos explicaron la formación de precio de la electricidad. A ver, tú nos has hablado bastante de los ahorros que supone generar con energía solar. Pero estos ahorros, en todo caso, yo quisiera saber si van a repercutir al consumidor, porque con los algoritmos que tienen establecidas las compañías eléctricas y los acuerdos a nivel europeo, pues no parece que vayan a cambiar el sistema de formación de precios. Es decir, desde el punto de vista del inversor que genera electricidad, pues tener costes mucho más bajos es interesante, pero desde el punto de vista del consumidor, ¿en qué le afecta? Estoy hablando a nivel general, a nivel particular de autoconsumo es otra cuestión. Esta sería una primera cuestión. Segunda, nos has hablado de los proyectos, los permisos, etcétera. Bueno, esto, pues claro, da la sensación que conociendo la lentitud administrativa, esto va un poco para largo. Entonces yo me pregunto, ¿tenéis previsto establecer unas fases de desarrollo, empezando por un proyecto más simple y luego ampliarlo? ¿O cómo tenéis previsto hacer todo esto? Porque vamos, lo que sí que es cierto que hay una realidad, que es que Menorca solo tiene un 3% de energía renovable. Y entonces lo que hay que intentar es que en el plazo más corto posible esto se incremente hasta llegar al 60%. Bueno, largo me lo fiáis, que decía no sé quién. Pero lo que sí que está claro es que lo que sería interesante sería que en un plazo relativamente corto pudiéramos establecer todo esto. Yo lo que no sé es, bajo el punto de vista del inversor, claro, se encuentra con la incertidumbre que no sabe en cuánto tiempo va a obtener los permisos, las autorizaciones. Y por otro lado, el inversor se encuentra con otra incertidumbre, que es la falta de regulación, especialmente en el caso de las baterías, que yo entiendo que esto es fundamental. Pero bueno, fíjate si está esto en el aire, que lo que el Ministerio nos ha contado respecto a cómo suplir una emergencia como la que se produjo cuando tuvimos el gran apagón, que nos habla de baterías, ni tenemos las baterías, ni sabemos si estas baterías se pueden instalar porque hay una absoluta falta de regulación. Es decir, que claro, el problema es que se nos despiertan infinidad de incógnitas en la isla de cómo vamos a solucionar todo esto. Y entonces, lo que me gustaría que me dijeras es cómo lo ves tú. Es decir, ¿vais a tirar el proyecto adelante o vais a esperar que estas regulaciones se solucionen? ¿Vais a hacer unas fases más cortas que puedan progresar? ¿Cómo vais a hacer esto? Gracias, estas eran las dos preguntas. ¿Dos o unas cuantas más? Voy a intentar responder a todas, Luis. Gracias por la pregunta. A ver, respecto al primer punto, que es la formación de precios. ¿Vale? Una cosa es la formación de precios de la electricidad en el mercado mayorista, ¿vale? Que es bueno, se remuneran las compañías eléctricas. Y en el caso de las islas y de Ceuta y Melilla, hay una capa adicional que se llama extracostes de los sistemas no peninsulares. ¿Vale? La generación en las islas es mucho más cara, no les permitiría vender al precio de la península. Por eso venden al precio de la península y lo que les falta para encontrar una rentabilidad razonable negociada con el Ministerio es un paquete anual que se llama extracostes de los sistemas no peninsulares, que es, para que te hagas una idea, entre 1.200 y 1.500 millones cada año. ¿Vale? Esto no afecta al precio minorista. Lo absorbemos el 50% a través de los presupuestos generales del Estado y el 50% a través de la factura del sistema de la factura eléctrica. ¿Vale? Lo pagan entre todos los consumidores eléctricos. ¿Vale? De esta forma compensamos esta disparidad en los costes de generación y hacemos este mecanismo de solidaridad para que los menorquines no tengan que pagar el triple que la gente que vive en Albacete. ¿Vale? Entonces,
el que hagamos una penetración de renovables no va a cambiar el precio minorista, va a ser muy marginal. Lo que sí va a hacer es que ahorremos el 50% de ese extra coste en los sistemas, en el presupuesto general del Estado, y también que carguemos menos cargas al sistema eléctrico, con lo cual sí va a redundar en una pequeña reducción de la factura eléctrica al final del día. Pero la principal reducción viene en lo que ingresa Endesa todos los años, ¿vale? Que sí que va a sufrir por la penetración de renovable, y por eso estratégicamente nosotros tratamos de no cruzarnos con ellos. Pero a efectos de precio el efecto va a ser muy marginal. Luego, la tramitación. La tramitación es la que es, ya no podemos hacer nada más. Hubo una fecha límite que fue diciembre, que por una regulación de la interconexión, ahí tuvimos que presentar todos los que teníamos capacidad de interconexión, que nosotros éramos uno de ellos, teníamos que presentar nuestros proyectos y ahí quedaban sellados. Y ahora ya la pelota está en el tejado de las administraciones. Si nosotros cambiamos alguna cosa, pues puede ser bien percibida, pero si cambiamos sustancialmente los proyectos, volvemos a la casilla de salida y los ponemos en riesgo. Con lo cual, ahora la presión es llamar a las administraciones que nos manden los informes, y si tenemos que hacer alguna adaptación, hacerla. Pero ahora la prueba está en toda la tramitación administrativa y administraciones locales, ayuntamientos, Consell, Gobierno, y acelerar todo lo que podamos eso. Eso es lo único que podemos hacer. Respecto a las baterías, pues estamos tramitando todos los proyectos desde el punto de vista medioambiental contando con esas baterías, pero también asumiendo que si no hay regulación, las tendremos que instalar más tarde cuando esta regulación suceda. Y eso es lo que nos permite, pues si no tenemos esa regulación, por lo menos sí instalar los paneles solares y hacer que la generación renovable aumente un poquito, aunque no tanto como nos gustaría y como sería la posibilidad de hacerlo si tuviésemos la capacidad de instalar las baterías. Y luego, finalmente, claro, todo esto pues va tan lento justamente por estos factores, ¿no? Pues las islas son terrenos medioambientalmente mucho más delicados y la tramitación es mucho más compleja, más lenta y más tediosa, ¿no? Donde los requisitos son más agravados que en el resto de la península. Y eso hace que ni nosotros mismos, que estamos desarrollando más de 3.000 megas por toda España, nos hubiésemos fijado a Menorca, salvo que hubiese este componente personal. Y eso que nos afecta a nosotros, pues afecta al mundo del desarrollo renovable, ¿no? Son los últimos terrenos en los que nos fijamos para hacer nuevos desarrollos, que son más pequeños, más complicados, y donde en muchos casos hay mucha incertidumbre, ¿no? Y esa es la pena, porque el valor ahorrado tanto de emisiones como de coste es donde sería más rentable hacerlo en España, y es como sucede en Estados Unidos. Los principales desarrollos renovables, los primeros se hicieron en Hawái, que es donde estaba la electricidad más cara y más contaminante. En España sucede al revés. Y también tiene que ver mucho con con esta relación que hay entre ministerio y eléctricas, donde también pues bueno, hay unos ahí que desconocemos. Perdona, un pequeño tema. ¿Estos proyectos habéis solicitado fondos europeos de Next Generation? Nosotros no. Bueno, no. A ver, no hemos solicitado porque no sé nadie que los haya solicitado. Nosotros hemos participado en las muestras de interés que nos han dicho si se convocan ayudas europeas, ¿tenéis algún proyecto que califique? Y hemos dicho sí. Tenemos proyectos que califican para las islas, tenemos proyectos con almacenamiento que califican para las ayudas a almacenamiento, pero todavía no somos conocedores de que haya ningún PERTE, salvo para temas de innovación, donde estos proyectos no califican porque son tecnologías bien probadas, en los que se haya lanzado realmente un contingente significativo de ayudas. No lo hay hasta el día de hoy que yo tenga conocimiento. Vale. Es que vamos, simplemente y acabo. Es que, claro, me sorprende porque, vamos a ver, uno de los objetivos de los fondos Next Generation es precisamente el tema de la transición energética. Y este proyecto, tal como vosotros lo planteáis, yo creo que es un proyecto estratégico y fundamental para Menorca. Entonces, a ver, si todo esto no recibe ayudas de Next Generation por un lado y tiene prioridad absoluta a nivel ministerial para ser ejecutado, entonces yo ya no entiendo nada. Es decir, porque, vamos a ver, llenamos páginas de periódicos y llenamos reuniones y llenamos encuentros con los políticos hablando de la transición ecológica, de la transición energética, de los proyectos estratégicos, y luego resulta que un proyecto que, al menos creo que en el CERCLA nos parece que es absolutamente estratégico para Menorca, bueno, pues esto
¿Qué pasa? ¿No va a recibir ayudas de Next Generation? ¿No va a ser considerado por el Ministerio de Industria como un tema absolutamente relevante para ser apoyado en su ejecución? Pues la verdad, que venga alguien y que nos lo explique. Perdona, Bueno, muy bien. Y terminado. Vale, Bueno. Luis. Oye, Pablo, ¿quieres contestar o paso la palabra a Jesús? Que quiere hacer también una pregunta. Rápidamente. La pregunta es muy buena. Aspiramos a esas ayudas, aunque para nosotros no necesitamos ayudas, ¿eh? Lo deseable es que simplemente nos dejen competir con Endesa y que tengamos acceso a vender la electricidad que produzcamos con los paneles, con las baterías, en los mismos términos. Déjenme competir. Si somos un tercio más barato y aparte sin emisiones, con un trato similar, no discriminatorio, estaríamos felices. ¿Vale? Y sobre el tema de las ayudas, no es un tema atribuible a estos proyectos, es un tema atribuible a que en España vamos con muchísimo retraso en la solicitud de esas ayudas europeas. Se han hecho solo manifestaciones de interés y se están diseñando lo que se llaman PERTES, que son líneas de ayudas, que yo conozca hasta el día de hoy solo se ha lanzado la de proyectos innovadores que acabó recientemente en octubre, pero nada que sea aplicable a los proyectos que estamos desarrollando nosotros o otros desarrolladores que yo sé. Muy bien, Pablo. A ver, Jesús. Jesús. Hola, buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por la presentación y sobre todo agradecerte tu papel activo tanto cuando estábamos elaborando las directrices de Menorca en materia de energía que desembocaron en la Estrategia Menorca 2030, pero sobre todo por este papel activo en la ejecución de proyectos que, bueno, debo felicitarte por la sensibilidad con la que lo habéis planteado y yo creo que habéis encontrado unos terrenos muy adecuados, estratégicamente ubicados y un proyecto muy interesante para la isla como han destacado Luis y bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo que es esencial que esto tenga viabilidad y salga lo más adelante lo más rápido posible. Yo, una pregunta que te quería hacer, en el momento en que podáis incorporar baterías y suministréis electricidad a la red fuera de las horas, digamos, de producción solar, como bien has comentado, en el momento en que produces y viertes directamente a la red la producción solar, pues tienes prioridad de despacho. ¿Qué pasa cuando digamos, esta entrega de energía a la red se produce fuera de las horas solares a través de las baterías? Bueno, ya has comentado que hay un marco regulatorio inexistente. Cuando estábamos con la estrategia de Menorca, Red Eléctrica estaba interesada en poner una batería asociada a la subestación de Ciudadela, pero como bien has comentado, ahora mismo estamos en un vacío completo de estas cuestiones. Y la otra es también una segunda pregunta relacionada con, bueno, estas alarmas sobre posibles apagones, que sabemos que afectan más a Europa por el grado de interconexión que tiene la red europea. En España no nos afecta tanto este potencial peligro por el hecho de ser una cierta isla energética, España como país. Pero en el momento que aparecen estos sistemas distribuidos, ¿qué pasa con la cuestión de la frecuencia de la red? Que yo sé, bueno, precisamente los de Tesla estuvieron trabajando con nosotros también en la estrategia de Menorca y ellos vendían el hecho de que la batería podía, digamos, aportar inercia a la red, es decir, estabilizar la red ante el peligro de la desestabilización de la frecuencia, pues debido a sistemas distribuidos, intermitentes y no gestionables como son los renovables. Muy bien, Pablo, tienes la palabra. Gracias, Chus. Me encantaría poder responder a la primera pregunta. Esperamos que mantenga la prioridad de despacho, pero realmente no lo sabemos. O sea, no sabemos por dónde va a ir la regulación. Entonces ya veremos, ¿no? Lo que sí sabemos es que es energía limpia y que además cuesta un tercio de la energía con la que podemos competir. Con lo cual lo único que pedimos es eso, que no nos discriminen. Y luego, en relación con la gestión de red, sí, nosotros estamos impulsando también un grupo de trabajo con Red Eléctrica para ver en un contingente tan importante para una isla como Menorca qué parte de las baterías tenemos que dedicar a servicios de gestión de red, ¿vale? Y a gestión de frecuencia. No lo sabemos, es una conversación que tenemos todavía en marcha, que estamos hablando con distintos grupos y tenemos unos asesores que nos están ayudando, pero que tenemos muy en cuenta, ¿no? En los sistemas modernos, la estabilidad de la red cada día más se apoya en baterías de este tipo.
se están reemplazando en sitios como en California o en Australia porque funcionan mucho más eficiente que los tradicionales. Entonces, un papel importante que tienen que jugar las baterías pues es justamente no solo gestionar la intermitencia de las renovables, sino dotar de mayor estabilidad, especialmente en redes tan antiguas como las de Menorca. Hay parte que podemos hacer nosotros. Sé también que Red Eléctrica tiene interés en incrementar el uso de baterías tanto en el cable como en la gestión de redes insulares. Así que o lo hacemos parte de nuestras baterías o lo acabará haciendo también Red Eléctrica, pero los sistemas modernos se apoyan en alguna medida en baterías químicas como las que estamos planteando nosotros. Gracias. Pedro. Sí, referente a lo del cable, yo lo encuentro fundamental. Creo que la conectividad con la península es fundamental básicamente para aumentar la estabilidad del sistema, ¿no? El sistema, cuanto más conectado esté, más estable es, ¿no? Aquí en Menorca también está aislados. Yo aquí tenía un medidor de frecuencia y un medidor de voltaje y es que era acojonante, ¿no? Yo he quemado placas base de electrodomésticos, ordenadores, hasta hartarme, ¿no? Llega un momento en que al final dices que el sistema es así, ¿no? Ahora ya pues tengo red solar en casa, energía solar en casa y tengo un estabilizador de corriente y bueno, más o menos lo mantengo. Una vez nos conectemos a un sistema mucho más grande, las condiciones que tienen que darse para que el sistema se vuelva inestable tienen que ser catastróficas, ¿no? Pequeños apagones locales o tormentas locales van a hacer que esto sea mucho más estable, ¿no? Con lo cual es fundamental. Yo tengo una pregunta referente al impacto visual, ¿no? ¿Qué importancia le dan o cómo medís el impacto visual? Porque en Menorca hemos estado con una central que quemaba básicamente chapapote, es decir, fuel 2%, o sea, fuel con 2% de azufre, que es una cosa que se la veis, se la hace como masa negra asquerosa, con bastante percalorífico, pero que contamina, pues echa muchísimo anhídrido sulfúrico al ambiente. Y hemos vivido con eso muchos años, con un penacho negro que salía de la larga del puerto, y bueno, pues ya estamos acostumbrados a aquello, ¿no? A mí, ver un campo plagado de placas solares, pues en principio tampoco me hace daño a la vista, ¿no? Aunque no es lo mejor, pero prefiero eso al penacho de humo, ¿no? Muchísimo más, ¿no? Pues, ¿cómo medís en vuestros proyectos ese tipo de impacto visual? A ver, primera pregunta, el tema del cable, sí, da estabilidad, pero con un sistema renovable moderno, con baterías, es lo que da más estabilidad sin necesidad de ese segundo cable. O sea, en islas complicadas como en el Golfo de México o en Puerto Rico, después de los huracanes, los primeros sistemas que se han puesto en marcha son renovables, solares con baterías, y era lo que garantizaba el funcionamiento de las islas y lo que antes se restablece. O sea, que las renovables modernas tienen un papel incluso en zonas muy complicadas desde el punto de vista meteorológico, pero sí, de acuerdo, que un segundo cable daría todavía más estabilidad. En cuanto al impacto visual, es un tema que nos encontramos muy a menudo, ¿no? Y esta doble moral que le aplicamos a lo nuevo y a lo renovable. Convivimos con las centrales eléctricas, con las líneas de alta tensión y con tantas huellas de progreso, y cuando tratamos de instalar sistemas que son mucho más limpios, mucho más renovables y pues somos mucho más estrictos a la hora de exigirle además una integración paisajística y que tenga el mínimo impacto visual, ¿no? Pero convivimos con ello y no nos parece mal. Al final también tratamos de mejorar las cosas, es algo que encarece algo la instalación, pero no demasiado. El impacto visual nosotros lo medimos desde el punto de vista de usuario, ¿no? Alguien que vaya en un coche o alguien que vaya caminando, pues que no se encuentre de repente con unas placas donde separemos lo suficiente de zonas de paso, o donde establezcamos barreras vegetales para evitar que las placas estén delante de lo que percibe el ciudadano de a pie. Se verán desde algunos sitios, pues se ven desde el Monte Toro, se van a ver seguro, o desde los aviones pues también. A mí particularmente una planta solar bien instalada, acoplada al paisaje, no me parece algo tremendo, pero es algo con lo que convivimos, y este doble rasero pues tenemos que vivir con él, y también hace que nos tengamos que poner las pilas a la hora de diseñar pues instalaciones que no sean tan grandes y que estén más integradas, que yo creo que redunda en beneficio de todo, con un pequeño incremento de coste. O sea, que convivimos bien con ello. Gracias. Pablo, dos preguntas muy concretas.
has hablado, si lo he entendido bien, que el extracoste de la producción energética en las islas y en Ceuta y Melilla tiene un extracoste de 1.500 millones anuales. ¿Es esta? Está entre 1.200 y 1.500. O sea, el extracoste es, básicamente, los sistemas no peninsulares pactan una rentabilidad con el ministerio. Una primera parte de esa rentabilidad la absorben vendiendo la electricidad a precios de mercado. Cuando el precio del mercado está tan alto como este año, ese extracoste es menor. Cuando el precio de la electricidad baja, el extracoste es mayor. Ellos nunca les mueve la rentabilidad. Y en la diapositiva que os he compartido hay un análisis desde 2017 a 2021. Si no recuerdo mal, está entre 1.200 y 1.500 millones todos los años, ¿vale? Que es un total de 7.600 estos últimos 5 años. ¿Sí? Y la segunda pregunta. Hemos hablado del tema del segundo cable. Por la información que nosotros tenemos, no creo que dentro de 10 años, 12 años, tengamos el segundo cable. Es decir, tuvimos una reunión con el ministerio y ya nos dijeron que realmente el segundo cable no se iba a implementar ahora, sino en el 2026. Y, en fin, yo creo que tardaremos 10, 12 años en tener un segundo cable, si algún día lo tenemos. Has hablado de ampliar el cable actual. Me gustaría que ampliaras un poco el concepto de ampliar el segundo cable actual. A ver si esto a lo mejor sería más fácil. Si esta fuese la solución al segundo cable. Es una solución imperfecta. Aquí Chu sabe más que yo, pero el cable actual en realidad son 3 cables de 35 megavatios cada uno de capacidad. En total, el cable en sí tiene una capacidad de 105 megavatios. ¿Vale? Pero por protocolos de funcionamiento de red eléctrica solo se utilizan 35. Red Eléctrica está planteando poner baterías justamente para aumentar la eficiencia de ese cable y poder ampliar la capacidad de 35, creo que son a 60. Pero ahí nos quedaríamos, porque habría que hacer más infraestructura para poder ampliarlo de verdad. Sí es verdad que es una mejora, pero sigue siendo marginal. Daos cuenta que estamos hablando de cientos de megavatios que queda salida en algún momento durante el año en Menorca, con lo cual es muy deseable que haya al menos la mitad de la capacidad solar que tenga la capacidad de evacuación. Otro cable de 100 megavatios pues sería lo deseable. Y es que financieramente es una inversión tan rentable con lo que cuesta la electricidad de Mahón que es inexplicable que no se haga. La información que tenemos nosotros del antiguo director general de Energía Balear, Héctor, es que sí se estaba planteando para el siguiente periodo regulatorio, 2026-2030, como una de las prioridades, pero vosotros probablemente tengáis mejor información que yo. Bueno, gracias. A ver, Carlos, y ya, vamos, estamos ya al tope de terminar esta interesante videoconferencia. Carlos. Gracias. He levantado el dedo porque todavía no sé cómo levantar la mano con el aparato este. No, yo no voy a hablar de temas técnicos porque la verdad es que no entiendo mucho y yo siempre me ciño a este refrán que dice vale más callar y parecer tonto que no hablar y despejar dudas, ¿no? Simplemente, ya que tú lo has mencionado, simplemente quería decir, bueno, enhorabuena por esta iniciativa que lleváis a cabo, como ha dicho Luis, tan importante y tan estratégica para Menorca, ¿no? O sea, para nosotros es muy importante. Y también, ya repito, ya lo que tú lo has mencionado, también darte las gracias porque por lo que veo, pues habéis incorporado todas estas sugerencias, estas mejoras ambientales que tuvimos ocasión de comentar en más de una vez y bueno, y a nosotros esto lógicamente nos halaga. Y además quiero añadir que si se incorporan estas mejoras medioambientales, las administraciones lo ven con otros ojos también. Por lo tanto, repito, muchas gracias y bueno, y enhorabuena y adelante sabéis que tenéis todo nuestro apoyo, ¿no? El apoyo del GOP, se refiere a él. Bueno, bueno, también supongo que también tenéis el apoyo del círculo, pero bueno, aquí no me puedo pronunciar porque yo soy uno solamente. Bueno, perdona, Carlos. Pablo. Sí.
¿Quieres añadir algo? Muchísimas gracias, que la admiración es mutua, Carlos, sabes que os admiro mucho el trabajo que hacéis y que habéis hecho durante décadas. Y desde luego, cuando vimos el documento que habéis publicado, compartimos mucho de lo que se dice ahí, ¿no? Y el hacer sistemas que eventualmente venga algo más eficiente y podamos quitar sin dejar huella, pues sería genial. Bueno, pues nada, si no hay ninguna pregunta más, como siempre, pues agradecerte el que hayas aceptado nuestra invitación. Como ves, el Cercle de Economía pues está, en fin, siempre al pairo para conocer temas que puedan afectar a nuestra isla, que pensamos que efectivamente este es un tema de interés y por esto pues te invitamos para tener esta videoconferencia. Gracias por haber aceptado. Adelante, pensamos que realmente es interesante, es estratégico para la isla y bueno, y deseamos que se pueda un día implementar, que sea cuanto antes. Gracias y gracias a todos también por vuestra asistencia. Muchísimas gracias a vosotros por el interés y un muchas placer. gracias. Buenas noches. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.